Los sumerios fueron habitantes de Sumeria, antigua región del Oriente Medio que formaba la parte sur de la antigua Mesopotamia, entre las planicies aluviales de los ríos Éufrates y Tigris. La región de Mesopotamia, nombre griego que significa entre los ríos, comprendía distintas regiones como Sumeria al sur, Akkad en el centro y Asiria en el norte. Se instalaron a partir del año 3500 a.C. aproximadamente y se mantuvieron en forma autónoma hasta cerca del año 2350 a.C., cuando surgió el Imperio Acadio que dominó toda el área. En muchas ciudades de esta civilización se han hallado muchos objetos y documentos antiguos que testimonian las huellas de un pasado remoto sorprendente. La civilización sumeria está considerada como la primera y más antigua civilización del mundo. Sus registros nos hablan de logros materiales, artísticos, sociales, científicos y productivos. Sus conocimientos, principios y creencias fueron transmitidas a los acadios, babilonios, asirios, hititas y por intermedio de ellos al mundo hebreo y al helénico, precursores inmediatos del nuestro. Pero, ¿quiénes eran los sumerios? ¿De dónde venían? ¿Cómo llegaron? No se ha podido responder todavía a estas preguntas. Las pruebas arqueológicas e históricas son a menudo difíciles de establecer y muy poco claras. Sin embargo, actualmente parece más probable que los sumerios hayan venido de otra parte. El nombre sumerio fue dado por los semitas acadios, quienes serían los sucesores en términos históricos de los sumerios, pero aún se desconoce por qué los acadios llamaron a estas tierras Shumer. Los sumerios se hacían llamar a sí mismos Sat-Giga, que significa literalmente el pueblo de cabezas negras. De acuerdo al historiador babilonio Beroso, los sumerios fueron extranjeros de caras negras. Al emplear el término extranjero, Beroso bien nos podría estar sugiriendo que los sumerios provenían de alguna otra parte. Esta época de la instalación de los sumerios en la Baja Mesopotamia ha sido llamado por los arqueólogos época de Uruk. La cultura de Uruk fue imponiéndose poco a poco. Sin embargo, no llegó a crearse un gran reino, sino que era un país formado por varias ciudades-estado. Las ciudades-estado comprendían el espacio de una ciudad y el campo circundante. Se manejaban y eran gobernadas en forma autónoma respecto de las ciudades-estado vecinas. Este conjunto de ciudades-estado independientes ejercían como grandes núcleos mercantiles en la zona. Los gobernantes de las ciudades-estado sumerias fueron en principio los grandes sacerdotes, llamados Patesi. Ellos se dedicaban, además del culto a los dioses, a organizar los trabajos públicos, las tareas agrícolas y los tributos de campesinos, etc. Posteriormente, cuando aparecieron conflictos con otras ciudades-estado, los jefes militares intervinieron en el gobierno en forma transitoria. Finalmente, estos se quedaron en el poder y se convirtieron en príncipes con monarquía hereditaria. Eridu, Bad-Tibara, Larsa, Sipar y Churupak son las primeras urbes relacionadas con dicha civilización. Todas ellas permanecen todavía en pie, como pueblos reconstruidos o yacimientos arqueológicos. En estas ciudades se construían grandes templos llamados Sigurat. Eran los lugares sagrados de los sumerios, donde rendían culto a sus dioses. Eran una especie de pirámides hechas a base de barro cocido y secado al sol. Uno de los sigurats más importantes que se conservan es el de la ciudad de Ur. La sociedad sumeria se dividía en tres grandes grupos o capas sociales. Los hombres libres, formados por los dirigentes, sacerdotes o funcionarios, así como una gran masa de trabajadores sin más beneficio que el poder de su trabajo y siendo siempre estos dependientes de un superior. Los semilibres. Esto incluye a aquellas personas a las cuales se les encomendaba una función y que pasaban a recobrar la libertad una vez se hubiese acabado esta. Los esclavos, que eran considerados como objetos y realizaban las mismas funciones que los hombres libres. Llevaban unas señales que delataban su condición. Los esclavos se dividían en dos subclases:
los condenados a la esclavitud por disposición judicial o por haber vendido sus servicios, los prisioneros de guerra. Actividades económicas. La principal actividad económica fue la agricultura de regadío, con cereales y dátiles entre sus principales productos. También había una importante actividad artesanal que alcanzó altísimos niveles artísticos,